Miren, si les interesa saber por qué el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se puso en la misma línea del INE sobre este tema de la sobrerepresentación, estaría muy bueno que escucharan la contraparte de esta ponencia del discurso de Mónica Soto. La contraparte es lo que dijo la magistrada Jeanine Otálora el día anteayer, que fue cuando el Tribunal Electoral resolvió lo que en el INE pues se impugnó sobre este tema de la sobrerepresentación. Y estaría muy interesante porque la magistrada Otálora da en el punto clave de todo este asunto. La ley está mal hecha. Entonces, la postura de ella y la postura de Mónica Soto son, a los ojos de la ley, correctas. Solo que Mónica Soto, pues al ser puesta ahí por la secta, pues obviamente vota en favor de la sobrerepresentación de Morena, y Jeanine Otálora vota en contra de esta sobrerepresentación. Les decía en el video, está en el otro canal, lo pueden ir a ver. Les decía que si ustedes vieron cómo fue la discusión en el INE sobre este tema de la sobrerepresentación, se pudieron dar cuenta perfectamente que había argumentos a favor y en contra y todos eran válidos. ¿Por qué? Repito, porque la ley está mal hecha. Hoy el PRIAN protesta por la sobrerepresentación y tiene razón. O sea, con base en lo que la propia ley dice, ellos pueden protestar y tienen razón. Pero resulta que Morena dice que pues lo que le corresponde a ellos son un montón de diputados y un montón de senadores que no equivalen a un voto, una curul. O sea, la cantidad de votos se refleje directamente en el número de curules, sino que este tema de la sobrerepresentación nos hace que con un 50% y cachito de los votos vayan a tener el 70% del Congreso. ¿Y saben qué? También Morena tiene razón. Si ustedes vieron esa discusión en el INE, se podrán dar cuenta de lo que les digo. El problema es que la ley está mal hecha. Antes, el PRIAN no dijo nada, porque se vieron beneficiados varias veces con este tipo de decisiones. ¿Quiénes eran los que alegaban que había sobrerepresentación del PRIAN? Morena. Y eso pasó, Ahora que no le beneficia al PRIAN, alegan que Morena está abusando y que esto es ilegal. Y Morena dice, no, ustedes hicieron esto mismo muchas veces. Y fue calificado de esta manera y nosotros queremos el mismo trato. Y tienen razón. O sea, en ambos lados tienen razón porque la propia ley les da la razón a los dos y esto no puede ser. Lo interesante del discurso de la magistrada Jeanine Otálora es que ella dice que esto que está mal, que demuestra que los legisladores que hicieron esta ley pues estaban haciéndola con las patas como casi siempre es, debería llevar a los magistrados a tomar una decisión con base en tratar de solucionar esto, problemas que se pueden solucionar. Vamos a discutirlo y hay que tomar una determinación para que no volvamos a caer en esto, en que los dos tengan razón y en que se termine afectando a uno de manera pues injusta y beneficiando a otro de manera también injusta. Pero eso no lo escucharon los demás magistrados. Ellos se lavan las manos, los otros 3 se lavan las manos. Jeanine Otálora, pues ella vota en contra, y Mónica Soto, que es más morenista que el mismo López, pues obviamente vota en favor de que Morena esté sobrerepresentado. No miento, lo que les digo es verdad. El problema es que los dos tienen la razón. Y les decía en el video que subí allá que ahora quien tendría que corregir esto es el Congreso, senadores y diputados, corregir esta ley. Pero hay una cosa bastante curiosa aquí, no lo van a hacer. Porque así como está redactada la ley, mientras Morena siga ganando mayorías, aunque sean mayorías simples, va a obtener mayorías calificadas con esta ley. Entonces, si llega alguien de la oposición a decir, hay que corregirlo, ya nos dijeron que está mal, ya nos dimos cuenta que está mal, vamos a hacer una nueva ley, aquí está,
mi propuesta, esta es mi iniciativa. Como tienen mayoría calificada, pues ni siquiera lo van a discutir. Morena va a decir, no, ¿para qué? Me conviene que se quede así. Y entonces vamos a seguir viendo elecciones donde se tome una decisión de manera bastante arbitraria y bastante abusiva para los partidos que pierden. Esto anticipa también, entre otras cosas, que Morena se va a quedar muchos años en el poder. Es interesante. Por favor, escuchen el discurso de Mónica Soto, es largo. Ella explica por qué sí es legal la sobrerepresentación, y después escuchen el discurso de la magistrada Yanino Tálora, y ella explica por qué no, y también tiene razón. Ese es el problema. Les dejo Bueno, he estado escuchando las participaciones previas y he pedido hacer uso de la voz justo en este proyecto que estamos discutiendo, en donde ya se dijo que, bueno, ha resultado de una relevancia en sí misma por lo que representa y lo que juzgamos, pero además ha tenido una connotación de interés público, como pocos asuntos que tratamos aquí se dan. Y es por ello que, bueno, me voy a expresar en el sentido de apoyar el proyecto. No daré argumentos novedosos, pues creo que el proyecto es totalmente congruente, es totalmente consistente y pues coherente, congruente y consistente con el criterio que ha asumido esta Sala Superior pues desde 2009. Entonces, lamento si repito lo que ya se ha juzgado en el sentido que el proyecto propone desde 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021. Incluso a nosotros en esta Sala Superior, en esta integración, nos ha correspondido refrendar el criterio que hoy se está, pues una vez más confirmando por el proyecto, por unanimidad en esta Sala Superior, ¿no? Y bueno, hablaré un poco también de lo que es el modelo de representación política implementado en un Estado. Es el producto de las decisiones consagradas en su documento constitucional y las leyes que lo reglamentan. El diseño constitucional previsto para la conformación de nuestro poder legislativo es preponderantemente mayoritario. Incluye, por supuesto, la representación proporcional como mecanismo para permitir que las ciudadanas y los ciudadanos postulados por las fuerzas políticas que obtuvieron votación minoritaria accedan a las curules y escaños de las cámaras de diputadas y diputados y senadoras y senadores. Esta no tiene como alcance corregir ni subsanar las distorsiones que se generaron con motivo de los triunfos de las mayorías. Y cuando digo esta, me refiero a la representación proporcional, ya que solo persigue garantizar la representatividad de las fuerzas minoritarias, pero en proporción a la votación que recibieron, en mayoría relativa. Y en ese sentido, a este órgano jurisdiccional, en calidad de intérprete de la Constitución, le corresponde analizar los reclamos formulados por las partes actoras y darles una respuesta jurídica atendiendo al sentido y alcance de las normas constitucionales vigentes, pero sin distorsionar los objetivos y finalidades perseguidos por el poder constituyente. Las reglas
constitucionales para la renovación de nuestro poder legislativo federal corresponden a un sistema mixto, pues como lo señalé, es preponderantemente mayoritario, pero también adopta en diversas porciones otros sistemas electivos. Y en efecto, para la renovación de las diputaciones, y me voy a centrar en el tema de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque es lo que, ha generado esta litis. Para la renovación de diputaciones, un 60% se elige en distritos uninominales. ¿Qué quiere decir? Son 300 distritos en todo el país, y estos se eligen por voto directo el día de la jornada electoral. A eso se le llama el principio de mayoría. Mientras que el 40% restante, que son 200 diputaciones, para integrar 500 en el Congreso, en la Cámara, estas se llaman y se asignan a partir de la aplicación de lo que es la representación proporcional, que es una fórmula que busca que todas las fuerzas que alcanzaron una votación significativa, es decir, del 3% en adelante, se vean reflejadas en la conformación del Congreso. Quien no llegue a este porcentaje no tiene derecho a que se le asignen diputaciones por representación proporcional, además de que pierde registro. Tratándose de las elecciones de las senadurías, también se adopta un sistema mixto, porque por una parte se emplea un esquema en el que confluye la elección mayoritaria de un bloque de 2 senadurías por cada entidad federativa, un mecanismo de semi-representación proporcional al asignarse en cada entidad federativa una senaduría a la primera minoría, o como se le llama al mejor perdedor, ¿no? Y un tercer mecanismo de representación proporcional a través del que se asigna un segmento de 32 senadurías. Estos modelos para la renovación de las y los legisladores son producto de la evolución normativa de nuestro sistema jurídico. Hoy son vigentes, están establecidas ya de una manera, consolidada desde tiempo atrás, pero no siempre estuvo así diseñado el sistema político mexicano. En efecto, desde el texto constitucional de 1917, el sistema jurídico nacional se inclinó por un diseño de mayorías. Y aunque con las reformas constitucionales en 1963, 1977, 1986, 1990, 1993, 1996 y 2014, se buscó atemperarlo, otorgando espacios a las minorías. Estas modificaciones normativas no han tenido por finalidad transitar a un esquema de representación proporcional pura, ni siquiera de aproximarse, sino que se ha consolidado como preponderantemente mayoritario, pero garantizando la inclusión de las minorías. Incluso en alguna de estas reformas había cláusulas de gobernabilidad que garantizaban que el partido político que obtuvo la mayoría pudiera tener posibilidades de gobernar, y así se repartían estas curules de representación proporcional. En ese sentido, la intención del constituyente para otorgar espacios a las votaciones no ganadoras
ha sido la de garantizar su representación en el órgano legislativo para que sus voces, posiciones, puedan ser escuchadas y consideradas en el debate democrático, lo que es, pues, esencia de la democracia. Pero sin que ello se traduzca en un impedimento de la gobernabilidad del órgano, pues al ser preponderantemente mayoritario, se dirige a permitir que las mayorías puedan verse reflejadas, observando las barreras legales, esto es, el límite de sobrerepresentación del 8% y tope de 300 diputaciones por ambos principios. Es decir, ningún partido político por ninguna vía puede tener más de 300 diputados y diputadas. En este punto quiero destacar un aspecto que me parece esencial en el desarrollo democrático del país. Me refiero a la forma en que los partidos políticos contienden en las elecciones y en particular a las coaliciones, las cuales se instauraron desde la Ley Electoral de 1946, cuya consecuencia principal consistía en tratarlas como un solo partido. Pero fue en 2014, hasta 2014, cuando se previó la posibilidad de conformar coaliciones totales, parciales y flexibles. La relevancia del régimen de coaliciones reside en que la votación que reciben de manera conjunta se computa para la obtención de triunfos de mayoría, en tanto que se considera en lo individual para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, sin que exista una regla que vincule a las autoridades a considerarlas como un solo partido político. Esto no es una novedad, no es algo que se haya dado en este proceso electoral. Me pareció importante traer un poco y de manera pues muy sucinta, mencionar las reformas. Ha habido muchas reformas importantes en México, electorales, políticas electorales, y siempre se ha consolidado el diseño que hoy es el actual. Esto no presupone una omisión normativa de establecer reglas de asignación especiales. O sea, el Congreso no está en falta, ese es el diseño que se ha dado, sino es una decisión propia del constituyente, máxime que del contenido de los debates y votaciones correspondientes se advierten discusiones que se dirigieron a mantener las coaliciones y que la asignación se realizara por partido político. Ahora bien, al resolver las controversias relacionadas con la representación proporcional, esta Sala Superior ha adoptado por aplicar las reglas acorde a lo señalado por el constituyente y por el legislador. En el recurso de reconsideración 934 de 2018, ya con esta integración, se determinó que los límites a la sobre- y subrepresentación debían verificarse por partido político y no como coalición, puesto que hacerlo en este último supuesto implicaría ignorar lo previsto en el artículo 54 de la Constitución. Eso está establecido como cosa juzgada de este Pleno con esta integración. En el año 2021, esta Sala Superior conoció el recurso de apelación 68, en el que se reiteró
que la fórmula de asignación de diputaciones federales por el principio de representación proporcional debía ser independiente a los convenios de coalición que en su caso celebraran los partidos políticos. Eso está inscrito como cosa juzgada en 2021, en este recurso que acabo de mencionar. En cuanto a la sobrerepresentación, sostuvimos el criterio relativo a que la fórmula de distribución de las diputaciones por el principio de representación proporcional no podía interpretarse con miras a reducir la diferencia de votos y curules que recibiera cada partido político, puesto que la asignación respectiva derivaba directamente de la Constitución. Eso también este Pleno lo dejó como cosa juzgada. A partir de lo anterior, es evidente que tanto la Autoridad Administrativa Electoral, el INE, como esta Sala Superior, han sido congruentes, consistentes y coherentes en los criterios que se han emitido. Y son criterios que, si bien es cierto, no sé por qué no son ya jurisprudencia, porque 3 criterios en el mismo sentido constituyen jurisprudencia y la jurisprudencia es ley. Yo aquí quiero hacer un espacio para mostrar una gráfica en donde solamente me referiré a las últimas elecciones a partir de 2015, en donde con la misma ley, la misma Constitución, la misma redacción y la misma interpretación, tanto del INE como de este tribunal, ha variado la integración de los o las curules. Es decir, y permítanme decirlo coloquialmente, los colores, unos se han desvanecido, otros se han fortalecido, y ello no obedece a una interpretación que esta Sala Superior o el INE hagan diferente cada vez. Por ejemplo, sino a la aplicación de la misma norma, y la diferencia es porque la ciudadanía lo decide con su voto. Es falaz, es una falacia, es decir, una mentira, que el voto esté fragmentado, que no valga el voto lo mismo para cada ciudadano. Eso no es correcto decirlo. Un voto, un ciudadano y una ciudadana. ¿Por qué se distorsiona? Porque depende de lo que la ciudadanía decida. En mayoría relativa, se aplica la fórmula la misma en todas estas elecciones para designar cuánto le toca a cada partido político. Y reitero, con las mismas normas, con la misma interpretación, va variando. Por ejemplo, tenemos aquí en la Cámara de Diputados y Diputadas de 2015 que los porcentajes de curules son, por ejemplo, para el Partido Acción Nacional 21%, para el PRI 40.6%, PRD 12.2%, Verde 9.4%, MC 5.0%, Nueva Alianza 2.2%, perdió registro, Morena 7.0% y Encuentro Social 1.6%, perdió registro, y nos da Independientes, ahí también el dato. Esta es la conformación en 2015 de la Cámara de Diputadas y Diputados. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, vamos a poder advertir en la siguiente elección, que será la de 2018, sí, creo que no lo estoy viendo yo aquí, déjenme pongo mis lentes. Ya. En 2018, la conformación
aplicando la misma Constitución, las mismas leyes y la misma fórmula, cambia, ¿sí? ¿Por qué? Por el resultado de las urnas. El PAN obtiene 16.2%, el PRI 9.0%, PRD 4.2%, Verde 3.2%, MC 5.4%, Nueva Alianza 0.4%, pierde registro, Morena 38.2%, Encuentro Social 11.2%, PT 12.2%. Si pasamos a la siguiente lámina de 2021, vamos a poder advertir que se sigue moviendo, es decir, distorsionando la conformación de la Cámara de Diputadas y de Diputados, ¿sí? Aquí, en el 21, aquí tenemos que el PAN tiene 22.8%, el PRI 14.0%, PRD 3.0%, Verde 8.6%, MC 4.6%, Morena 39.6%, PT 7.4%, ¿sí? Quiero señalar también que aquí la decisión de la ciudadanía y los criterios que se han emitido también en esta sala superior, acciones afirmativas en el Instituto Nacional y legislación, se han conjuntado para que aquí se lograra por primera vez en esta integración una paridad completa de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Y bueno, pasamos ahora a la conformación que el Instituto Nacional Electoral determinó para esta elección 2024 de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Esperaré aquí a que me aparezca. Y vemos también que la conformación se cambia y las distorsiones se modifican. Quiero aclarar que la palabra distorsión no es maligna en este sistema, o sea, es una manera para conceptualizar que la distorsión es válida y que la genera los votos en los resultados electorales de mayoría relativa y después la fórmula que se aplica a cada partido político que obtiene más de 3% de la votación, con la misma regla, con la misma fórmula que se ha venido aplicando en todas estas elecciones que he mencionado. Y aquí vemos que hay un cambio otra vez de las fuerzas políticas y la integración y este arco iris de la Cámara de Diputadas y Diputados cambia. Morena tiene el 47%, el Verde 15.4%, el PAN 14.4%, PT 10.0%, el PRI 7.0%, MC 5.4%, el PRD 0.2% y hay un candidato independiente. ¿Por qué quise pasar estas imágenes? Porque me parece que la discusión de este tema lo amerita. Necesitamos hacer un esfuerzo para transmitir la decisión de las juezas y los jueces y que la mayoría de la ciudadanía que está muy interesada en ver qué va a pasar y cómo va a decidir este tribunal, pues pueda advertir que esta diferencia de números, de proporciones, la da la ciudadanía y con el resultado de los votos se lleva entonces a la realización de esta fórmula ya multicitada y multiprobada, ¿sí? Como lo señalaba, en cuanto a la sobrerepresentación, sostuvimos el criterio relativo a que la fórmula de distribución
de las diputaciones por el principio de representación proporcional no podía interpretarse, como dije, con miras a reducir y a nosotros aquí empatar, por decirlo de alguna manera, la decisión de la ciudadanía. La distorsión deriva de la decisión del voto en las urnas. A partir de lo anterior, es evidente que tanto la autoridad administrativa electoral como esta sala superior han sido congruentes en tomar en consideración únicamente los elementos esenciales previstos en el orden jurídico, respetando por una parte la votación expresada por la ciudadanía y por otro lado las reglas establecidas por el constituyente. Así, desde mi óptica, no es dable estimar que la verificación de la sobrerepresentación deba tomar como parámetros diferentes a los que están señalados de manera expresa por el constituyente, ni considerar votaciones no señaladas en el orden jurídico, no cuando ya terminó el partido, por decirlo coloquialmente, y aquí coincidiendo también con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Y en ese sentido, el artículo 54, base quinta de nuestra Carta Magna, señala con claridad que bajo ningún supuesto, sea aquí legal o contextual, un partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios que excedan en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Es decir, reitero, la votación que se obtiene el día de la jornada electoral es el parámetro para la aplicación de las reglas de RP, de representación proporcional, la aplicación de las mismas reglas que históricamente se han aplicado. Lo anterior implica que las reglas relativas a la sobre- y subrepresentación aplican única y exclusivamente a los partidos políticos en lo individual, y esa es la votación que debe considerarse para realizar la asignación, pues conforme al modelo vigente, son ellos a los que corresponde presentar las listas de candidaturas y no a las coaliciones. Una interpretación distinta a la que se ha interpretado a lo largo de todos estos ejercicios democráticos, básicamente desde 2009, modificaría sustantivamente el sistema, sobre todo cuando la ciudadanía ya decidió. El voto ya se dio, ya se depositó en las urnas a favor de las candidaturas que conforman las listas partidistas. Con ello no quiero decir que este sistema de representación proporcional no pueda ser objeto de una nueva reflexión, no pueda ser objeto de un nuevo diseño tampoco. Uno, que si así lo decide el constituyente permanente, pueda hasta migrar totalmente a una representación proporcional pura, es decir, el porcentaje de votación corresponda de manera directa, inmediata y pareja al porcentaje de curules que deba tener cada fuerza política. Puede ser un mejor diseño, puede ser un diseño más inclusivo, un diseño que fortalezca el debate de las minorías. Es debatible y, por supuesto, es mejorable. Lo que no es válido es atentar contra la certeza jurídica y el orden normativo y los precedentes judiciales, que, repito, más de 3 hacen jurisprudencia, para después de que se lleven a cabo las elecciones y la ciudadanía ya tomó su decisión, esta sala superior modifique, interprete diferente a como ha interpretado históricamente. No en este momento. Podría haberse hecho
antes de iniciado el proceso electoral, una reforma también que se hubiera realizado al respecto, pero no ha habido, no sé si no puedo decir voluntad política, yo creo que no ha habido tema antes a los resultados que hoy se obtuvieron en las urnas con este tema. ¿Por qué? Porque hoy, como lo señalan las partes, se advierte una muy grande distorsión, pero esa distorsión no la puede quitar este tribunal con una interpretación novedosa fuera de tiempo. Eso atentaría, como lo señalo, contra lo que es la certeza jurídica. Y bueno, quisiera ya terminar. Por otra parte, también quiero señalar que he analizado de manera cuidadosa la propuesta que formulan los recurrentes para que los 8 puntos de sobrerepresentación partidista máxima se computen tomando como base la votación obtenida por cada partido político. En mi opinión jurídica, la aplicación del artículo 54, base quinta constitucional, no puede partir de una lectura parcial y segmentada de la disposición, sino integral y acorde al contexto normativo de la figura que regula. Y en ese sentido, si en la disposición constitucional de referencia se establece un límite de sobrerepresentación al que pueden acceder los partidos políticos en la conformación del total del órgano legislativo, aunado a que refiere expresamente la prohibición para que un partido político exceda un número de diputadas o diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara. Estoy convencida que el porcentaje de sobrerepresentación permitido toma como base o parámetro de cálculo para cuantificar los 8 puntos porcentuales, la votación utilizada para la asignación de representación proporcional y no algún otro elemento, como es la votación individual de la fuerza política. En ese sentido, considero que la expresión, entre comillas, que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, cierro comillas, se refiere al porcentaje de los votos alcanzados por la respectiva fuerza política respecto al total de los votos utilizados en la asignación, más los 8 puntos porcentuales que deben considerarse como límite. También quiero referirme al planteamiento mediante el que se nos solicita que, para efectos de verificar la sobrerepresentación, se considere que los triunfos de mayoría obtenidos por las coaliciones se consideren obtenidos por el partido político que aportó el mayor número de sufragios. Sobre este punto estimo que, dado que la coalición tiene como objeto específico la obtención del triunfo en las elecciones de mayoría relativa, la votación aportada por cada fuerza política a la coalición no constituye el elemento para determinar el origen de la postulación, pues este solo puede definirse a partir del vínculo que guarda con alguno de los partidos, sin que lo anterior implique la supuesta transferencia de sufragios o de triunfos distritales entre partidos. Aunado a que los votos obtenidos se computan en cada fuerza política para diversos efectos, como son su subsistencia del registro, financiamiento público y asignación de escaños, por lo que no se configura un fraude a la Constitución, ni un fraude a la ley, como lo aducen los recurrentes. Otro agravio consistente en que la responsable realizó una indebida aplicación de las bases primera y quinta del artículo 54 constitucional, ya que considera que las candidaturas postuladas por la coalición deben computarse para cada uno de los partidos políticos integrantes para verificar el cumplimiento del requisito de contar con 200 postulaciones de mayoría
pero al momento de verificar la sobrerepresentación, estima que los triunfos de mayoría se obtuvieron de manera individual. Desde mi perspectiva, el planteamiento de los recurrentes es infundado, porque las postulaciones realizadas por las coaliciones en realidad se realizan por todos sus integrantes, mientras que la verificación de la sobrerepresentación se realiza a partir de la votación alcanzada por cada partido político y los triunfos obtenidos por las candidaturas emanadas de sus filas. Así, al tratarse de supuestos jurídicos y consecuencias distintas, no advierto que se actualice una incongruencia en el trato. Para concluir, estimo que aplicando estrictamente el mandato constitucional y siguiendo los criterios reiterados de esta Sala Superior, en el caso se tiene que, en lo individual, ningún partido político tiene más de 300 diputaciones por ambos principios. Los partidos cumplieron con la postulación de 200 postulaciones de mayoría relativa aún en forma coaligada. La autoridad administrativa verificó la afiliación efectiva de las candidaturas como mecanismos para evitar la sobrerepresentación de los partidos políticos y es acorde al marco normativo vigente que tales límites se comprueben por partido y no por coalición, de ahí que se deba confirmar el acto impugnado. Finalizo señalando que la motivación de nuestras sentencias legitima la función judicial. Asimismo, la consecuencia en los criterios adoptados aporta seguridad y certeza jurídica a los distintos actores involucrados. Por eso, en este caso, tomando en consideración el modelo de representación política implementado en el Estado mexicano, el diseño constitucional previsto para la integración del Poder Legislativo y el cúmulo de decisiones tomados para ello, que a lo largo de distintos procesos electorales se han discutido en este órgano jurisdiccional, son acordes con el proyecto y por ello es que mi voto será a favor de la propuesta. Y una disculpa por el exceso de tiempo, pero me parece que es este caso de gran relevancia, amerita una explicación extensa. Ojalá haya sido, mi intención fue transmitirla bien, espero que ese resultado haya tenido.